Y ahora vamos a conocer a un aragonés que en este caso nos ha hecho vibrar y muchísimo con su trabajo. Un aplauso para Chema Fernández. Chema, bienvenido. Hola. A ver, Chema, lo primero, ¿eres más de buto o de bogue? Yo soy más de rock and roll. Sí, con el bogue no te ves. No me acabo de ver. ¿Y con el buto, que es como una cosa así como muy profunda, muy íntima? Sí, yo soy más de tierra, no soy tan espiritual. Sí, ¿verdad? Sí. Tú darle ahí a la guitarra, guitarrica. a la batería. Sí, muy sí. bien. Bueno, Chema, estaba diciendo antes que íbamos a tener con nosotros hoy aragoneses que nos han hecho vibrar. Yo creo que tú eres responsable de muchas de esas vibraciones, de casi un terremoto, por lo menos en la ciudad de Zaragoza, en la capital aragonesa. Sí, llevamos muchos años haciendo conciertos, desde crío prácticamente, no he hecho otra cosa. Y bueno, pues es algo de lo que me puedo sentir muy orgulloso, ¿no? De haber hecho disfrutar a mucha gente realmente. Todo esto, digamos que tu trabajo de manera más intensa se centra en la década de los 90, podríamos decir, cuando empieza. Siempre, ¿Sí? Desde finales de los 80, siendo muy joven, hasta ahora, no he parado. Chema, no he parado. Mi intensidad es continua. No sé por qué cuando hablamos de música, como las músicas quedan como muy agarradas a las décadas y a los tiempos, hablar de música es inmediatamente después hablar de nostalgia. Entonces, siempre tendemos a decir cómo era, por ejemplo, el tubo o la marcha en Zaragoza en los 80, cómo eran los 90, cómo es hoy, cómo está siendo ese cambio, cómo eran los 90. En los 90 no fue una época, quizás ahora está muy mitificada, pero vivirla en directo no fue tan fácil. Fue una época dura en la que, por ejemplo, en lo que es Zaragoza capital y en el resto de Aragón, había muy pocas salas de música en directo con programación continuada. Era algo realmente heroico, ¿no? Encontrar un sitio o montar un sitio donde tocar, ¿no? Sí que por contra había algo que desgraciadamente sí que veo que se ha perdido, y es que en aquellos años, en verano, sí que salíamos más con los grupos a hacer las fiestas de los pueblos y tal. Giras. Con grupos, sobre todo estoy hablando de grupos de pop y rock, sí. ¿no? Y ahí sí que salíamos mucho a las localidades, a las fiestas mayores, y últimamente eso se ha perdido. Sigue habiendo conciertos, pero las discos móviles y las cosas más electrónicas y tal se nos han comido un poco el terreno, hay que reconocerlo. Pero en los 90, igual que siempre ha ocurrido, incluso ahora mismo, aunque mucha gente no sea consciente, hubo una explosión de creatividad. En Zaragoza, en Aragón en general, la creatividad a todos los niveles, lo hemos visto aquí hoy mismo, ¿no? Pero en lo que se refiere al campo de la música y al rock específicamente, nunca ha bajado, siempre hemos estado arriba. Bueno, allí te lanzas tú a la calle y te montas una productora que se llamaba Antípodas Producciones. Correcto. ¿Y Antípodas Producciones empieza con qué? Antípodas Producciones empezó, o digamos que mi primera época antes de, digamos, ponerme el letrerito de Antípodas Producciones, empezó como manager básicamente de grupos, ¿no? Con los primeros, digamos, los grupos... ¿Te acuerdas de los primeros grupos? Sí, claro, grupos pioneros de la escena del rock and roll aragonés, como los Masbirras, como los Ferrobós de Gabriel Sopeña, a quien conocéis también aquí en Aragón. Muy Televisión, bien, sí. Como... Los Proscritos. Los Proscritos de Binefar, o también puntualmente trabajar con los Mestizos de Huesca. Nos gusta salir de la capital, ¿eh? No nos quedamos solo Sí, aquí. por favor. Y muchos otros grupos quizás no tan conocidos, pero también muy relevantes en su día, como El Bosque o como Los Reverendos, o todos aquellos grupos. Y luego te lanzas ya a producir, a organizar conciertos ya de estos de nombres importantes. Sí. No importantes no es la palabra, porque importantes son los que has destacado también. Más grandes. Sí. ¿Como quiénes? Sí, llegó un momento en que pasamos de hacer solo, digamos, conciertos de nuestros grupos, de nuestra agencia, a mirar hacia afuera, ¿no? Sí. Bueno, empezamos con grupos como los del Tonos, por ejemplo, Los Enemigos, Taur de Zurdos, muchos grupos de nuestro rollo de rock, sí, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ahí ya fuimos adquiriendo compromisos y conocimientos, que al final, este es un mundo de relaciones, en el que si tienes los contactos buenos, tienes los conciertos buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos llegado a hacer conciertos desde los Fitipaldis hasta producir a Iron Maiden en Zaragoza. Y trabajar con esta gente tan gorda, que tiene un nombre tan gordo y tan importante, ¿es difícil o es más difícil que trabajar con grupos menores? No, menores, ya sabes que sí, yo no me refiero. Perfectamente entendido. No, cada grupo es un mundo totalmente diferente. Los grupos grandes, pues, recuerdo en concreto el caso de Iron Maiden, por ejemplo,
Fue un concierto duro en el sentido de que llevaban un personal, sobre todo un personal, porque a ellos casi no los ves, más allá del escenario. Ah, sí, ellos en el escenario un ratito y ya está. Eso es. Sí. Pero las pruebas de sonido. ¿Pruebas de sonido las hacen ellos, los grandes? Sí, sí, casi vale. siempre sí. Vale. Casi siempre sí. Pensé que llevaban gente. Estamos hablando de un entorno muy claro, que es el entorno del rock. Del ¿no? rock, vale. Y ahí digamos que todo es más de verdad, ¿no? Vale, de acuerdo. Si quieres, hablamos de otros entornos con los que también hemos trabajado, más, digamos, músicas más comerciales y tal. Sí. Y ahí, bueno, cambia un poco la cosa, ¿no? Pero dentro del rock casi todo lo que ves es lo que hay. Vale, bueno, vamos a dejar estos grandes grupos porque yo creo que, no sé si tú te sientes especialmente orgulloso de algo o especialmente vinculado a algo a lo largo de tu vida, y yo creo que igual, no me equivoco, si decimos que eso va por el tema de las salas. Evidentemente. Y en concreto de una sala. Sí. ¿De qué sala? Concretamente de la Casa del Loco. La Casa del Loco. Sí, nosotros hemos hecho programación en varias salas, especialmente en los años 90 y principios de los 2000, pero digamos que el trabajo del que nos sentimos, de alguna manera es el trabajo de mi vida, hoy ¿Sí? por hoy, es la programación de la Casa del Loco. ¿Cuál es la filosofía que ha marcado el trabajo siempre de la Casa del Loco? Si es que se ha mantenido. ¿Se ha mantenido Sí, esa filosofía? siempre. ¿Y cuál es? Siempre, desde el primer día no, porque empezamos sin saber realmente qué iba a pasar, simplemente, bueno, pues unos hosteleros con una visión un poquito diferente quieren hacer algo diferente y de hacer una discoteca más, digamos, pretenden dinamizar y hacer conciertos, ¿no? Nos conocíamos, me llaman, empezamos a hacer conciertos, bueno, pues como un concierto más, como trabajaba en otras salas, ¿no? Pero al cabo de muy poco tiempo, en un par de años, ya estaba muy consolidada y ya estaba claro que aquello iba a tener futuro y que ya tenía una filosofía propia. La primera, digamos, inevitablemente la primera voluntad pasa por, bueno, pues por las relaciones y los gustos personales, ¿no? A mí lo que me gusta es el rock and roll y el rock y el pop en general, entonces, bueno, inevitablemente eso marca mucho, aparte de que es el estilo más adecuado para una sala de conciertos de capacidad media como es la nuestra. ¿Capacidad de? Pues capacidad de concierto está entre las 400 y las 500 personas, depende de los montajes, ¿no? Que para una ciudad como Zaragoza es suficiente. Para el tipo de conciertos que se hacen y una programación muy continuada, porque ese es el valor. El valor no es hacer un concierto una vez cuando te viene bien, sino tratar de crear hábito. De crear hábito en el público, en ese público al que le gusta el rock and roll, o ese público al que le gusta el rock and roll y todavía no lo sabe porque tiene que venir. La Casa del Loco, ¿podríamos decir que se ha convertido o se convirtió en una sala de referencia en España? Sí. ¿Sí? ¿O eso es ponernos mucha medallita? No. Lo fue. Lo fue porque hubo un momento a finales de los años, mediados finales de los años 90, que la cosa estaba muy floja, especialmente aquí, y de repente que estamos hablando de la quinta ciudad de España en población y que de repente las giras pudieran también pasar por Zaragoza, todas las agencias nacionales fue un descubrimiento. Empezaron a llamar todos. De hecho, nosotros rara vez llamamos, seguimos recibiendo llamadas. ¿Es verdad que los grupos eran los que se ponían en contacto con vosotros y no vosotros con el grupo? Sí. ¿Sí? Qué gusto, ¿no? Bueno, algo habremos hecho bien. ¿Cuántos grupos han podido pasar por la sala? Pues me lo preguntaron el otro día y lo cierto es que no lo sé, lo tengo que mirar, pero... Yo aquí en la chuleta tengo que 1.500 grupos. Fácilmente, ¿Sí? Fácilmente. Tengo que sacar la cuenta más o menos, pero fácilmente. Chema, los que recuerdas con más cariño, por ejemplo. Hay varias cosas por gusto personal que inevitablemente, quiero decir, a mí me gusta mucho la música americana. Me gusta mucho el rock and roll, el country rock, el power pop, todas estas cosas. Y de repente, pues grandes grupos de esos estilos, como Cracker o como los Jayhawks, no podía... De pequeño soñaba con verlos y de repente estaban ahí haciéndolos en mi casa, ¿no? Hay otra cuestión muy personal también, y es que yo nací en Australia, de padres españoles, pero nací en Australia. Entonces, de repente, empecé a traer grupos australianos. Y para mí era, vamos, increíble. Es como, no sé, no perder el contacto con mis raíces. Me voy a sentar contigo, Chema. Por favor. La actuación que dijerais, Dios, se nos ha ido el aforo, aquí no cabe nadie más, es decir, el mayor éxito. Bueno, ha habido muchos, pero... ¿Sabes cuándo nos dimos cuenta del aforo que teníamos? El día que se empezó a quejar la gente, claro. Inevitablemente. Y eso pasó al principio de la programación cuando hicimos Taures Zurdos. Y luego ha pasado muchas veces repetidamente, no sé, incidentes, por ejemplo. Grupos más populares, pasa de vez en cuando, no es lo más habitual, pero pasa de vez en cuando que los
que grupos grandes, realmente grandes, con capacidad de llenar espacios muy superiores, pues quieren hacer una sala, quieren retomar ese contacto con el público, porque las salas es lo que tienen, y especialmente la Casa del Loco, porque tiene un escenario que está prácticamente metido en el público. Entonces están público y grupo a veces son casi lo mismo, ¿no? Y de repente un Loquillo, Los Secretos, Ariel Roth, grandes artistas no quieren perder eso. Siempre habéis optado además por el modelo de sala, pero también discoteca. Sí. Esa dualidad que ha funcionado bien en vuestro caso, sí, y que sigue viviendo así. Sí, son mundos aparte, sí, pero que no se molestan el uno al otro, ¿no? Y está bien, porque la discoteca es un mundo que funciona con sus propias modas y sus propias reglas, y evidentemente, además es una cosa curiosa que también tiene su mérito, porque si analizas en hostelería en Zaragoza, no hay muchas discotecas. Vas a cualquier ciudad grande y está llena de discotecas. Está llena, es verdad. Y aquí no, y aquí hay pocas. Sí. Pero yo creo que es un poco el valor en general, tanto como sala de conciertos como discoteca de la Casa del Loco, es que ha sabido resistir, que ha sabido pasar los malos tiempos. Bueno, pues Chema Fernández, un aplauso inmenso. Muchas gracias, de verdad. Es un gusto entrevistarte por cómo hablas y lo que hablas. Muchas gracias. Seguimos aquí en Aragón en Abierto, que ya tenemos a nuestros reporteros preparados.